Bien, su atención. Grupo J de patología, ¿se escucha? Sí, Doc. Ok. Me avisa, por favor, Angelina, si se ven las diapositivas. Se puede ver tumores vasculares. Sí, doctor. Muy amable, gracias. Bien, pues van a tocar el último punto del temario de vasos, porque a partir de la siguiente semana vamos a pasar ya a hablar de componente linfoide, enfermedad de los leucocitos, vaso, ganglio y timo respectivamente. Cuando hablamos de tumores vasculares, debemos recordar pues que como en todo el cuerpo humano hay tumores benignos y hay malignos. Los benignos, hemangiomas, los malignos, angiosarcomas. Y hay un grupo de tumores que están aquí al medio, aparentemente, como ser, pues, los de sarcoma de Kaposi y los hemangioendotelomas. Sin embargo, estos dos últimos también son malignos. De bajo grado, sí, pero malignos. Diapositiva número 3 para considerar. Acá está una clasificación de las neoplasias benignas, hemangiomas, linfangiomas, tumor blómico, ectasias vasculares, proliferación vascular reactiva, como es la angiomatosis basilar. Intermedios, que en nuestro libro apenas nos mencionan dos, sarcoma de Kaposi y hemangiodotelioma, y malignos nos mencionan dos, angiosarcoma y hemangioperisitoma. ¿Esto por qué les digo? Porque hay todo un libro de patología vascular, como van a ver después, hablando de tumores neoplásicos. Sin embargo, creo que nuestro libro hace un buen resumen de los más llamativos, los más frecuentes que ustedes van a encontrar dentro de su vida médica profesional general. Cuando hablamos de lesiones pseudotumorales congénitas o del desarrollo y proliferaciones vasculares reactivas neoplásicas, como una angiomatosis basilar, también se presentan pues como lesiones pseudotumorales después de una afección, como por ejemplo el arañazo de gato. La angiogenia, como es normal, la vía de formación, igual ocurre acá. Cuando se lesiona y necesita generarse nuevos vasos, lo hace de vasos precursores o de componentes que migran de la médula ósea, CPS, para que pueda llegar donde se necesite su proliferación. Se originan del endotelio o de las células que lo rodean. Vean este primer caso o este primer tumor. Encontramos células endoteliales alargadas, abombadas, con relación núcleo-citoplasma totalmente alterado, con mitosis. Y el otro componente, en el cual vean las células endoteliales están sanitas, pero alrededor hay células cúbicas, que pueden ser los pericitos, o las células glómicas, que son células musculares lisas modificadas. Esos son los dos componentes que van a sufrir transformación, ya sea maligna o benigna. Cuando vemos vasos grandes como la aorta, arteria pulmonar o vena cava, y si presentasen tumores primarios, estos pues generan especies de sarcomas, porque como ven, no tiene componente vascular. Parece pues un tumor del tejido conectivo. Las reglas de benignidad y malignidad. ¿Cuándo es benigno un tumor? Cuando reconocemos células endoteliales, epitelio plano simple, y encontramos pues sin duda por dentro células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, revestidos por estas células endoteliales que mencionamos de aspecto normal para considerar como tumor benigno. Vean cómo las células epiteliales planas están planitas, alargadas, uniformes, una sola capita. En cambio, cuando vemos un tumor maligno, aparentemente desaparece esa estructuración y empiezan a aparecer células grandes, abombadas, con patrones de malignidad, pleomórficas, con mitosis atípica. Entonces, las células
y las proliferaciones que se presentan con atipia citológica, pues forman vasos desorganizados, no bien formados. Y se necesita de la inmuno para que nosotros podamos certificar que ese tumor aparentemente sarcomatoso es vascular. Diapositiva número 10. Ya recuerdan los que han hecho su tarea, el CD31, el CD34, el PG, P9.5 y el S100, que nos está mostrando, aparte del factor de von Willebrand, nos está mostrando células endoteliales, células endoteliales, células endoteliales teñidas de color café, color café. Entonces, mediante este tipo de inmuno, uno puede certificar que ese tumor es de vasos sanguíneos. Hablando de los benignos y de los pseudotumorales, empezamos por la ectasia vascular. La ectasia vascular es un término que se utiliza para mostrar un vaso dilatado. Un vaso dilatado, sin ninguna alteración en sus células epiteliales o perivasculares. Otro ejemplo de esta ectasia es pues la telangiectasia. Es un término que nos indica dilatación de un componente arteriolar, un componente capilar o un componente venoso. Entonces estamos hablando de capilares, de venas y arteriolas, que se puede presentar en la piel, como pueden ver en este ejemplo, pero también puede haber en mucosas. Las telangiectasias pueden ser congénitas, o sea que nace el niño ya con ese tipo de lesión, o pueden ser adquiridas, que la persona a medida que va creciendo puede tener pues este tipo de afección. Algunas de ellas son malformaciones y otras son pues sin duda amartomatosas. Un ejemplo es el nevo flamígero. Este nevo, como pueden ver, está al mismo nivel de la piel, solamente es un cambio de coloración por la proliferación de capilares que se está presentando en esta zona, que antiguamente se lo denominaba como nevo del antojo. ¿Qué decían nuestras abuelitas? Que cuando una mujer embarazada se antoja de sandía, papaya, qué sé yo, un chocolate, una torta, una nuez, y no come, su niño iba a tener pues esta mancha de nacimiento, que es una ectasia vascular, plana, de color rosado, morado oscuro, que está a veces en la cabeza, o a veces en el rostro, o a veces en el cuello. En última instancia, la gran mayoría de estos nevos pues van a remitir espontáneamente. Hasta más o menos los 2 años desaparecen completamente. Sin embargo, cuando hablamos de un hemangioma plano, que se va a tornar pues en forma de un vino de Oporto, mancha rojo vinosa, es una forma especial de nevo flamígero que en vez de regresionar y de desaparecer, perdura o aumenta a veces de tamaño, que no desaparece con el tiempo. Y es más, algunos hemangiomas planos pueden tener pues distribución de predilección por el nervio trigémina. Y vamos a hablar entonces de un síndrome de Stuber-Weber, que va a comprometer el encéfalo y la zona del trigémino, denominándose entonces angiomatosis encéfalo-trigeminal. Diapositiva número 18. Esas malformaciones congénitas pueden estar pues relacionadas con hemangiomas planos faciales, que después, como ven, desaparecen, angiomas venosos ipsolaterales en las leptomeninges corticales, el pacientito presenta retraso mental, convulsiones, hemiplegias y radiopacidades craneales. Entonces, en el síndrome de Stuber-Weber vamos a encontrar pues las famosas manchas de vino porto. Cuando hablamos de las telangiectasias arachnáceas, estas arañitas vasculares, que son lesiones vasculares no neoplásicas, que macroscópicamente pueden recordar, pues como ven, a una arañita. Aquí está la cabeza, aquí está su cuerpo y estas son sus patitas. Lo característico es que sea pulsátil, que cuando uno presiona acá en la parte central, se aclara o se desaparece esta zona enrojecida y vuelve a aparecer. Estas lesiones son propias en la cara, cuello, tórax
superior y es pues estrógeno dependiente. Por eso es que se puede presentar en mujeres embarazadas o en aquellos pacientes que tienen algún trastorno hepático como ser la cirrosis. Cuando hablamos de la telangiectasia hemorrágica hereditaria, antiguamente denominado como Osler-Weber-Rendu, obviamente no son ellos, estos son los tres chiflados para que puedan ustedes distinguir. Es un trastorno autosómico dominante que va a presentar mutaciones específicamente pues de la vía de transmisión de los TGF-beta. Aparece estas telangiectasias compuestas por capilares y componentes venosos en lo que es la cavidad oral, en la piel, vías respiratorias y vías urinarias. Diapositiva 26. Vean pues lo que puede presentarse cuando se rompe. Epistaxis, hemorragias digestivas altas generalmente y pues sangre en orina, que es la Doctor. se puede ver hemangiomas. Sí, doctor. Gracias. Bien, hablando de los tumores propiamente dichos, un hemangioma a veces es difícil de diferenciar pues, de las malformaciones amatomatosas que hemos visto hace un rato. Los planos, los de pinoporto, los telangiectásicos, ya que pues estos van a permanecer y van a ir aumentando de tamaño. En la superficie de la extremidad inferior, como en este caso, puede presentarse también en hígado, cuello, cabeza, y la transformación maligna ocurre muy rara vez en este tipo de tumores. Generalmente, como pueden ver, regresionan al cabo de 2 años de edad sin que se haya hecho absolutamente nada. Entonces son propios de la lactancia, infancia y de la niñez y regresionan sin más pues, que dejar algún tipo de cicatrización en la superficie. Tenemos 4 tipos de variantes histológicas. Diapositiva número 30. La primera se llama capilar, la segunda es juvenil, la tercera es cavernoso y la cuarta es lobular. Este último, sin duda que diferencial del capilar, porque también es hemangioma capilar, pero lobular. Pero hoy en día, con más propiedad, se denomina como granuloma piogénico, para hacer su diferenciación. Estos hemangiomas capilares, que son frecuentes pues, en cavidad oral, labios, hígado, vasos, riñones, nos hace pensar que es de este tipo, porque cuando vemos la mucosa oral, fíjense el brillo, que es el mismo que está adjunto
Entonces, eso nos indica que el epitelio está sano. Porque si perdiese el brillo, es de tipo epitelial esta lesión en heno. Entonces, ¿qué puede haber debajo del epitelio que tenga coloración violácea? El músculo, no creo. El tejido conectivo, no creo. Lo más probable es que sea pues componente vascular. Por eso se llama hemangioma. Cuando cortamos y vemos al microscopio, desde el punto de vista estructural, capilares, capilares proliferados. Si este esquema extrapolamos al tumor, capilares en todo el tumor. Sanos, porque tienen un endotelio plano, separados por un estroma de tejido conectivo. Y en medio, glóbulos rojos, glóbulos rojos, glóbulos rojos. Cuando hablamos del juvenil, tipo fresa, en la piel de recién nacidos, 1 cada 200, puede tener pues carácter múltiple, crece con rapidez durante los primeros meses y comienza a desvanecerse entre 1 a 3 años después, con una remisión entre el 75 y 90% de los casos. En su morfología puede llegar a medir milímetros, después empieza a ser más grande, hasta centímetros, cambiando de una coloración rojiza brillante hasta una azulada. Y obviamente después empieza a regresionar. Si ustedes ven, el epitelio por encima está intacto. No se genera lesión epitelial, porque es por debajo del epitelio la lesión. Cuando hablamos de un cavernoso, es una variante del capilar, pero que en vez de mantenerse y regresionar, empieza a agrandarse, a hacerse más circunscrito. Es más, se presenta en estructuras profundas. Es destructor y requiere pues de cirugía porque aumenta de tamaño cada vez más. En el caso del hígado, como pueden ver, de unos pocos milímetros ha alcanzado hasta 2 centímetros. Y si dejamos, va a seguir avanzando. Entonces, esa coloración distinta a la coloración parduzca del hígado hace sospechar pues de este tipo de lesión. Y se hace una cuñita para poder sacar esta lesión y poder investigar en el microscopio. En el microscopio, ¿qué es lo que vemos? Vamos a ver una gran cantidad de espacios vasculares, capilares, dilatados, de aspecto de cavernas o cavernosos, llenos de sangre, con ectasia, trombosis, y miren, aquí hay un foquito de calcificación distrófica. Estos tumores tienen escaso significado clínico, representan pues problemas cosméticos, son vulnerables a las ulceraciones y hemorragias. Normalmente uno puede identificarlos con pues una resonancia magnética o una tomografía computarizada de forma accidental cuando se va revisando otro tipo de patología. Estos hemangiomas a veces pueden ser parte de lo que es pues una enfermedad sistémica von Hippel-Lindau, en el cual va a haber pues hemangiomas en el encéfalo, en la retina, en el páncreas, en el hígado y otras estructuras viscerales. Diapositiva número 39 para considerar. El último tipo de hemangioma lobular capilar, que lo conocemos hoy en día como piogénico, es un nódulo exofítico, rojizo, que se puede ulcerar, que puede sangrar y generalmente se presenta post-traumatismo. Crece pues 1, 2, hasta 3 centímetros fácilmente y en pocas semanas va a generar pues una lesión vascular con gran cantidad de infiltrado por polímeros nucleares. Entonces vean la diferencia esencial entre lo que es un granuloma piogénico con un hemangioma capilar es que este último presenta pues infiltrado inflamatorio por polímeros nucleares y también por monuclear sin duda. Tiene una semejanza notable con el tejido de granulación exuberante, lo que sugiere pues una etiología infecciosa. La recidiva ocurre pues rara vez como un nódulo solitario o nódulo satélite. Entonces, a veces se presenta pues en mujeres embarazadas, en el 1% de estas. Y es hormonodependiente, porque si extirpan este granuloma piogénico en esta mujer embarazada, llamada también granuloma gravídico, vuelve a reaparecer y cada vez crece más y es más invasivo. Cuando nace el bebé, prácticamente desaparece. Entonces no necesitamos extirpar ese tipo de lesión. Si hablamos de los linfangiomas,
que son los equivalentes de los hemangiomas, prácticamente pueden ser también benignos y pueden ser malignos. En el primer caso, cuando hablamos de los linfangiomas simples, capilares, 1, 2, 3 centímetros fácilmente, cabeza, cuello y región de la axila pueden tener este tipo de lesión. Cuando cortamos y vemos al microscopio, vean, tenemos vasos linfáticos dilatados y proliferados. No tiene sangre. ¿Tendrán leucocitos? Sí. Linfa, sí. A diferencia de un capilar que tiene glóbulos rojos. Entonces, estos no tienen ni uno solo. Entonces, este es un hemangioma, linfangioma simple. En cambio, el linfangioma cavernoso o hidromaquístico, que como ven puede estar en el cuello, puede estar en la axila, puede estar en el retroperitoneo, pueden crecer tan grandes que pueden alcanzar realmente dimensiones muy extraordinarias, 10, 15, 20 centímetros fácilmente, provocando pues una deformidad en la axila o si se presenta en el cuello. Algunos trastornos como el síndrome de Turner, es típico encontrar pues estos linfangiomas cavernosos cervicales. Y cuando vemos al microscopio, también son proliferación de vasos linfáticos sin sangre, sin sangre, sin sangre. Entonces, ¿cómo lo diferencio del otro, del simple, este cavernoso? Este cavernoso va a presentar esto. Folículos linfoides. Folículos linfoides. ¿De acuerdo? Entonces, ya estoy pensando en un par de preguntas para que les podamos dar para la siguiente clase. Estos folículos linfoides pueden ser primarios o pueden ser secundarios. Cuando están presentes en esta proliferación de los vasos linfáticos, se trata de un cavernoso. Vasos linfáticos proliferados, folículos linfoides cavernosos. Estos tumores siempre residían por esto, porque los bordes quirúrgicos tienen tumor. Los bordes quirúrgicos tienen tumor. Y alguien podrá decir, pero le sacaremos. Sí, pero siempre va a haber un foquito, porque son multifocales. De modo que no está encapsulado, dificulta la decisión definitiva por este hecho de la multifocalidad, son difusos, de modo que es más preferentemente factible decirle a la paciente, señora, va a volver a reaparecer este tumor. Pero doctor, sácale todo. No se puede porque son multifocales. Cuando hablamos de un tumor glómico, que son tumores benignos, muy dolorosos cuando están ubicados acá, en el lecho unguial, uno toca y prácticamente como le estaría pasando corriente. Muy, muy sensible es esta zona. Lo mismo también, pues, si ustedes recuerdan, el tumor glómico ubicado en la carótida interna. Estas estructuras arteriovenosas están implicadas en la termorregulación. Cuando vemos al microscopio ese tumor, las células endoteliales planas simples no están alteradas. Plano simple, plano simple, plano simple, plano simple. Plano simple, plano simple. ¿Cuál está alterado? Las células que están adjuntas. Estas células redondas, rosadas, que nada más son células glómicas, que son células de músculos lisos modificadas, porque no son células musculares. Y en la macroscopía vamos a encontrar preferentemente en la porción distal de los dedos de la mano, debajo del lecho unguial. Entonces tendremos que sacar la uña para poder tener un buen margen de seguridad cuando se hace su resección. La resección dice 3 milímetros, 1, 2, 3 milímetros. Ahí tendremos que hacer el corte. Ahí tenemos que hacer el corte 3 milímetros, tanto en borde superior, inferior, interno, externo, y en profundidad. En profundidad también tenemos que darle ese mismo margen, de unos 3 milímetros. ¿Para qué? Para que no recidive. Si hacemos una buena resección, prácticamente hemos curado de este tumor benigno. Cuando hablamos de la angiomatosis basilar, otro tumor benigno, es una proliferación vascular en pacientes que están inmunodeprimidos. Puede ser por glucocorticoides, puede ser por VIH-Sida, puede ser porque se esté preparando al paciente para que reciba un trasplante. Esta angiomatosis basilar, como su nombre indica, basilar, es provocada por una bacteria bacillar del género Bordetella, que es un bacilo gram negativo. Diapositiva número 58. Hay dos variantes de esta bacteria. Van a afectar sin duda la piel, hueso, cerebro,
y las dos especies que mencionábamos, una denominada Gensele, cuyo reservorio es pues nuestro gato doméstico, que cuando juega con nosotros puede producirnos una araña, un arañazo, una lesión, una escoriación, y pues introducirnos esta bacteria. Esta genera pues aspecto granulomatosa, un necrotizante, que puede comprometer ganglios linfáticos, especialmente en pacientes inmunodeprimidos. La otra variante, que se llama Quintana, es pues transmitida por el piojo del cuerpo. Esto se propagó con gran predilección en la Primera Guerra Mundial y muchos de los soldados padecieron pues ante esta fiebre de las chinchelas, porque como ustedes saben no había antibióticos y una infección eventualmente por este tipo de bacteria diezmaba enormemente los ejércitos. Cuando se ve la lesión donde les rascó el gatito y empieza a formarse esta proliferación papulomatosa, nodular, rojiza, dolorosa, pucha, esto es cáncer. Uno piensa, ¿no? Sin embargo, cuando vemos al microscopio, las células endoteliales en una zona son normales, pero en otras, como ven, están abombadas, hipercromáticas, pleomórficas, con mitosis atípica dentro de ese sistema vascular. Las lesiones contienen pues gran cantidad de neutrófilos y van a generar lo que conocemos como polvo nuclear, y las bacterias obviamente se pueden teñir pues con la tinción de Gram, como ustedes saben. Ese bacilo es difícil de cultivar. Son microorganismos responsables de la infección de Bordetella y se puede identificar por el PCR, haciendo una desnaturalización, una hibridación y una extensión para encontrar pues el ADN de la especie. Estas bacterias bacilares adhieren a las células endoteliales y son pues internalizadas dentro de vacuolas. En la infección por la Klebsiella, la proliferación vascular, como pueden ver, es generada por un factor 1 inducible por hipoxia, FIP1, pero también puede ser generada por el factor de crecimiento endotelial vascular, BEGF. El tratamiento con macrólidos como la eritromicina resuelve fácilmente hoy en día este cuadro. Tumores de grado intermedio. 2. Diapositiva número 70. El Kaposi y el hemangioendotelioma. Muchos de sus compañeros ya han hablado de este cuadro. Es una neoplasia vascular maligna de bajo grado de malignidad provocado por un virus, por el virus herpes humano tipo 8. Y antiguamente era pues la asociación con el VIH-Sida. Hoy en día, cuando hablamos de lo que es el VIH-Sida, en nuestro medio, en Latinoamérica, en Bolivia, en Cochabamba, es tuberculosis. Tuberculosis, VIH-Sida. VIH-Sida, tuberculosis. Entonces, si un paciente está con TB, debo descartar su VIH. Si está con VIH, debo descartar TB. Pero antes, la asociación era sarcoma versus VIH. VIH versus sarcoma. El sarcoma de Kaposi es pues una neoplasia de células endoteliales, afecta predominantemente a homosexuales. En 1972, en Viena, fue descrito por un dermatólogo húngaro, Morris Kaposi, bajo el nombre de sarcoma múltiple pigmentario idiopático, que hoy en día se lo llama como sarcoma de Kaposi. Hay 4 variantes. Una de estas es la clásica, otra es la africana, la asociada a trasplantes y la asociada al VIH, que es epidémica. En el primer caso, cuando hablamos de la clásica europea, afecta a más del 90% de los ancianos procedentes pues, de Europa Oriental, judíos de Askenazí. Esta no guarda relación con el VIH, pero los homosexuales pueden experimentar un mayor riesgo. Son lesiones de tipo púrpura en brazos y piernas que van ascendiendo hasta llegar a lo que es la raíz de la extremidad o del miembro. Normalmente es frecuente pues no produzcan síntomas y se localicen en la piel o el tejido subcutáneo. Puede haber momentos de recaídas y remisiones, vísceras y mucosas pueden ser afectadas a un 10%. El segundo
puede ser denominado pues linfadenmático o africano. Es endémico, prevalece más en los niños bantúes del África, justo en el lugar donde se genera también otra lesión que afecta a los africanos, como ser el linfoma de Burkitt, que afecta a la mandíbula, como vamos a ver. Se presentan pues con linfadenopatías localizadas y generalizadas, el sarcoma de Kaposi de pacientes VIH negativos o VIH positivos. El de trasplante, como ustedes saben, se debe inmunodeprimir por un paciente para que pueda recibir los órganos. En este caso, después de la operación, en los receptores de los órganos trasplantados puede generarse pues este tipo de lesión, ganglios linfáticos comprometidos y afección cutánea comprometida. El cuarto, que está asociado a lo que es el SIDA, que es epidémico en pacientes homosexuales masculinos, la incidencia ha ido disminuyendo drásticamente hasta un 80% por los tratamientos antirretrovirales que se están aplicando hoy en día. Está asociado pues a afección ganglionar y puede infectar otras estructuras y se muere el paciente por infecciones oportunistas. Diapositiva número 81. Aquí están los tipos de herpes, de virus herpes humano, que generan pues diferentes tipos de lesiones. El 1, herpes simple, el 2, genital, 3, varicela, 4, virus Epstein-Barr, 5, citomegalovirus, 6, roceola, 7, parecido al 6, y el 8, sarcoma de Kaposi. Entonces espero que no se olvide, con este pequeño cuadrito de resumen, para aclararles las dudas que tenían. Modo de transmisión por vía sexual o por vía no sexual, que es poco conocido, pero es fundamental que se relacione con secreciones orales o exposiciones cutáneas. Este virus y la inmunidad mediada por linfocitos T alteradas sean pues necesarios para que se desarrolle el sarcoma de Kaposi. En personas de edad avanzada, la disminución de la inmunidad por el linfocito T probablemente esté pues relacionada con el envejecimiento, dado que el desarrollo y la progresión del sarcoma de Kaposi es estrechamente vinculada con el sistema inmunitario, como pueden ver. Vamos a encontrar manchas múltiples de color rojo púrpura que van a confluir. Vamos a encontrar placas elevadas violáceas y vamos a encontrar pues nódulos. Cuando vemos al microscopio, aparentemente a una simple vista, vasos sanguíneos aparentemente sanos, con células endoteliales sanas, por eso se llama intermedio. Clínicamente muy agresivo, pero histológicamente casi nada, salvo que veamos muy bien el estroma y ahí vamos a encontrar pues un tipo de alteración estructural, hemosiderina, inflamación, mitosis frecuente. Las características clínicas en su evolución, el sarcoma de Kaposi varía dentro de amplios márgenes pues de un contexto clínico. Se han descrito unas 10 variantes diferentes de lesiones, máculas, placas, nódulos, linfadenopatías exofíticas o infiltrativas, equimóticas, telangiectásicas, queloidales, cavernosas o linfomatosas. Entonces ven la variedad que hoy en día se puede encontrar. El tratamiento del sarcoma de Kaposi clásico, al menos al principio, es limitada y es buena mediante una resección pues superficial corporal quirúrgica, pero a veces existe el riesgo de que se deje lecho cruento con tumor. Se tiene que extirpar una vez, 2 veces, 3 veces, porque no se debe dejar, ya que si hay todavía lesión, fácilmente se va a expandir o se va a diseminar circunferencialmente. El tratamiento es con radio y con quimio. El tratamiento del sarcoma asociado a la inmunodepresión es la suspensión pues de esta, tal vez con quimioterapia o radioterapia complementarios. El tratamiento antirretrovírico que hoy en día se está utilizando en los pacientes con sarcoma, que son pacientes infectados por VIH y inmunodeficiencia mediada por linfocitos T, está dando resultados. Hoy en día se está utilizando pues eficazmente el interferón alfa y los inhibidores de la angiogenia, especialmente aquellos que tienen que ver con los receptores BEGF, específicamente el B, el A y el C y el D respectivamente. El otro tumor de grado intermedio que hemos dicho en nuestro capítulo se trata de un hemangiosarcoma.
Estas neoplasias vasculares de comportamiento clínico intermedio, porque es una tumoración muy leve, muy suave, pero cuando vemos al microscopio, pucha, pues realmente vemos células endoteliales monstruosas, hipercromáticas, pleomórficas, con binucleación, núcleos en forma de triángulos, en forma de Os, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a encontrar este angioendotelioma epiteloide que compromete pues venas de mediano calibre o de gran calibre y que necesitamos sin duda de inmuno para poderlas certificar. Diapositiva número 94. ¿Cuál es la inmuno para la determinación de un hemangioendotelioma epiteloide? Es el factor 7. Otro elemento que nos ayuda a pensar en este hemangioendotelioma, sin duda, es pues la presencia de estas células endoteliales muy pleomórficas en medio de un componente fibrocartilaginoso o colagenoso. El comportamiento en la gran mayoría puede curar con una buena remisión, 40% puede recidivar, 20 a 30 metastasizar y 15 fallecen. Por último, vamos a hablar pues de los tumores malignos, que en nuestro libro nos muestran dos, angiosarcoma y hemangioperisitoma. En el primer caso, las células neoplásicas endoteliales malignas de este tipo de tumor son bien diferenciados, parecidos a los hemangiomas, pero hay otro grupo de angiosarcomas que van a presentar pues una anaplasia totalmente distinta. En el primero, vean, hay capilares, hay vasos sanguíneos proliferados, obviamente con sus células endoteliales pleomórficas malignas. En el segundo caso anaplásico no hay vasos sanguíneos, directamente es tumor, 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 y esto es sangre, por si acaso, no son capilares ni vasos linfáticos, porque no tiene epitelio o no tiene endotelio. Puede afectar a ambos sexos, es más frecuente en adultos mayores, puede afectar cualquier parte de la piel, como pueden ver acá, en el rostro, en la frente, mama, puede afectar el hígado, como ven, y en el hígado, este angiosarcoma hepático puede tener varias causas. Uno, el arsénico, otro, el toroplas, que es un medio de contraste que se utilizaba para ver vías urinarias, que hoy en día está descontinuado, sin duda. El cloruro de polvo vinilo, el famoso plástico que nosotros utilizamos, es cancerígeno. Vean cómo vamos a encontrar pues de una latencia muy larga este tumor. Se puede presentar sobre un linfedema, linfangiosarcoma. Las radiaciones también pueden pues provocar angiosarcomas. En la clínica, cuando vemos ese hígado con angiosarcoma, ya puede estar pues muy alterado en cuanto a su tamaño, en cuanto a su peso, y la sobrevida a los 5 años se acerca cerca del 30%. Hemangiosarcomas cutáneos son nódulos rojizos, múltiples, asintomáticos, engañosamente pequeños. Alguien piensa que puede ser algún cuadro de alergia, sin embargo, cuando vemos al microscopio es donde podemos distinguir pues este tipo de angiosarcoma. Vean, el corazón está acá y este angiosarcoma está acá. Hemangiosarcoma. Fácilmente pues distinguible por zonas de hemorragia y de necrosis. Y cuando vemos al microscopio ya sabemos que no hay vasos sanguíneos. Es difícil encontrar células endoteliales o ductos capilares. Necesitamos pues saber que este tipo de neoplasia con atipia marcada, pleomorfismo y células fusiformes que no forman vasos sanguíneos, son de tipo vascular, se debe utilizar la inmunomarcación, que ustedes ya conocen. CD31, CD34, FBW, el S100, el PG. Y el último tumor maligno que nos muestra nuestro libro, que es el hemangioendotelioma, vasos ramificados que van a tener como si fueran pues astas de ciervo. También se utiliza inmuno para la demostración de los componentes vasculares. Y una característica fundamental, diapositiva 110. Si bien se presenta en el retroperitoneo, tiene que ser en el pélvico. Si bien se presenta en extremidades inferiores, tiene que ser a nivel del muslo. Entonces, eventualmente, si algún colega manda una biopsia de pierna, tobillo, qué sé yo, y me dice hemangioperisitoma, lo más probable es que no sea. Porque tiene que ser de muslo o tiene que ser de retroperitoneo.
Le estoy mandando, doctor, un tumor de mediastino anterior. ¿En qué tumor está pensando, doctor? En un hemangioperisitoma. Pucha, caso digo, doctor, el hemangioperisitoma es retroperitoneal. Bueno, doctor, si usted dice, mándeme, aunque no creo que sea. Lo más probable es que en el mediastino sea es un linfoma, digo. Un linfoma, no Hodgkin. Pero a ver, veamos, ¿no? Entonces llega el tumor y nada que ver, ¿no? No es ningún hemangioperisitoma. Tendría que ser de estas zonas para pensar en esa posibilidad. En la microscopía es pues de comportamiento agresivo, crecen las células que están alrededor del endotelio, vean. El endotelio está sanito y alrededor las células epiteliales cúbicas que han proliferado, han invadido y han destruido. Y sin duda pues con la inmuno, como pueden ver, podemos identificar fácilmente si se trata o no de este tipo de tumor. Da metástasis, más o menos pues en la mitad de los casos a lo que son pulmones, huesos e hígado. Bien, con esto hemos terminado nuestra segunda parte. No sé si hay alguna pregunta o alguna aclaración.